Bueno chicos, soy el profesor Víctor Rojas Rodríguez, encargado del curso de Matemática. Hoy hablaremos del tema de progresiones, series y sumatorias. Exigencia académica, formación en madurez. Somos Blake College. Comenzamos con una clase de progresiones, series y sumatorias. Bueno, comenzamos con progresiones, de las cuales tenemos dos tipos, las que son aritméticas y las que son geométricas. Ahora, dentro de las aritméticas tenemos las que son de primer grado, segundo grado, tercer grado, n grados. Ahora, en esta ocasión vamos a desarrollar las que son de primer grado lineales y las de segundo grado, ¿sí? Es lo que pide el prospecto. Ahora, comenzando con la progresión aritmética lineal primer grado, que con las siglas se denota PA. Ahora, recuerda que PA es únicamente y exclusivamente para las progresiones aritméticas de primer grado, ¿sí? Ahora, tenemos acá los elementos A1, A2, A3, A4, AN, ¿no? Sabemos que es de primer grado porque es solamente una fila. Recordar que la cantidad de filas te da el grado. Quiere decir que si la razón constante la encontramos haciendo una fila, sería de primer grado. Si la razón constante la encontramos haciendo dos filas, sería de segundo grado. Si encontramos la razón constante haciendo otras filas, entonces sería de tercer grado, ¿no? Pero en este caso, como es solamente una fila, sería de primer grado. Entonces, a ver, la fórmula que aparece en los libros de pre es esta de aquí, ¿no? Término n es igual a término 1 más n menos 1 por r. Ahora, hay dos teorías de lo que tenemos dentro de la PA. La primera es la de tres términos consecutivos, que nos dice que si tenemos tres términos A, B, C, y estas son en relación de PA, ¿sí? Más R, quiere decir que la suma de extremos es igual a dos veces el de en medio, ¿no? Ahí está. Una aplicación rápida en un ejemplo con la teoría sería que en esta de acá, ¿no? Se tiene tres términos consecutivos de una PA. Hallar el valor de X, ¿sí? Sabemos primero que es una PA, ¿no? Más R. Simplemente aplicamos que la suma de extremos es igual a dos veces el de medio y sacamos que X vale 5. La segunda teoría dice la creación de fórmulas. ¿Qué pasa acá? Que para crear fórmulas no solamente usar término 1, ¿no? Como la pregunta, bueno, como la parte inicial, que tenemos acá la fórmula únicamente con término 1. Entonces, esta creación de fórmulas vamos a usar cualquier tipo de elemento, cualquier elemento, sea término 7, 8, 10, 15, 20, lo que ustedes deseen. La cosa es que sea cualquier término diferente de 1. Ahora, aplicamos la fórmula de aquí, que te dice que el subíndice más el coeficiente me va a dar el elemento de afuera. Un ejemplo rápido aplicando la formulita vendría a ser este de acá, ¿no? Si tengo el término 15 y el término 7 de una PA, ¿cómo creamos fórmulas? Simplemente decimos término 15 es igual a término 7 más, ¿cuánto me falta? 7 para 15 me falta 8, ¿no? Por eso es más 8R, ¿sí? Y de esta manera podemos crear fórmulas a nuestra conveniencia en cualquier tipo de ejercicio de PAs, ¿no? Continuamos con las progresiones de segundo grado. En este caso vamos a encontrar la razón constante en la segunda fila. Entonces, a ver, definimos los elementos, tenemos término 1, término 2, término 3, 4, 5, hasta el término n, ¿no? Primera fila sería más x1, más x2, más x3 y así, ¿no? Como no hay razón constante, tenemos que hacer una fila más. En ese caso sería más r, más r, más r. Y como ya tenemos la razón constante, entonces sería ahí, como son dos filas, segundo grado. Ahora, para no aplicar la fórmula grande que es de combinatorios, factoriales, aplicaremos mejor una más rápida, un método más sencillo, que es el método de diagonal. Simplemente que nos dice, aplicamos una diagonal, ¿sí? Retrocedemos un valor y simplemente vamos a sacar los valores, ¿no? R, esto vale R. Retrocedemos x1 menos R y acá sería a1 menos este valor.
y siempre y cuando todos los valores va a ser abajo 2A, en medio A más B y arriba C. Siempre se coloca de ese orden. De abajo hacia arriba es 2A, A más B, C. Una vez calculado A, B y C, simplemente reemplazamos en la fórmula de acá y tenemos nuestra fórmula de término enésimo en cualquier progresión aritmética de segundo grado. Ahora, un ejemplo para aplicar este método, tenemos el ejemplo 1, ¿no? Dice, a hallar el valor del 23º término, o sea, el término del lugar 23. Entonces, a ver, tenemos ahí rápidamente la suma de cada elemento, como sería más 7, más 11, más 15, más 19. Como no hay razón constante, hacemos una fila más. Y tenemos entonces ahí más 4, más 4, más 4. Aplicamos nuestra diagonal, retrocedemos 1 y acá sacamos nuestros valores. Acá es 4, 4, 4, acá sigue 4. 7 menos 4, 3. Menos 1 menos 3 sería negativo 4. Y otra vez de abajo hacia arriba sería 2A, A más B, C. Si 2A vale 4, A valdría 2. Si A más B vale 3 y A vale 2, B valdría 1. Y C es inmediato. Una vez ubicado A, B y C, simplemente creamos, reemplazamos esta fórmula y más presentable nos quedaría de esta manera. Sería 2n cuadrado más n menos 4. Como nos pide el lugar 23, simplemente reemplazamos, diríamos esto de acá, y la respuesta sería 1077. Ahora, un ejemplo más para los que no entendieron esta parte, simplemente en este caso te dice el 31º término, que sería el término del lugar 31. Entonces, hacemos las filas, acá sería más 1, más 3, más 5, más 7, ¿no? Ahora, como no hay razón constante, una fila más. Sería entonces más 2, más 2, más 2. Aplicamos diagonal, retrocedemos 1 y otra vez sacamos los valores. Sería acá 2, 1 menos 2, negativo 1. 4 menos negativo 1 sería 5. Y otra vez sería en orden 2A, A más B, C. Calculamos A, B y C. Ahí tenemos que A vale 1, B vale negativo 2 y C vale 5. Hacemos nuestra formulita. Sería 1n cuadrado más negativo 2n más 5. La ponemos más presentable. Sería n cuadrado menos 2n más 5. Y reemplazamos con el término número 31. Sería 31 cuadrado menos 2 por 31 más 5, que nos da un resultado de 904. Ahora, tenemos las progresiones geométricas, las PG. En este caso presentamos cómo se denota una PG, ¿no? En este caso van a ser multiplicaciones, ya no van a ser sumas, serían multiplicaciones. Sería por R, por R, por R. La fórmula que sale en los textos pre es esta de aquí, usando el término 1. Ahora, como saben, no solamente se puede usar el término 1, también se puede usar otros términos. Ahora, eso lo vemos después, más adelante. Ahora, tenemos dos teorías, al igual que en las PAs. La primera era de los tres términos consecutivos. ¿Qué nos decía? Que si tenemos tres términos consecutivos, y es una PG en este caso, nos dice que el producto de extremos viene a ser el de medio al cuadrado. Ahí está. Producto A por C es igual al medio, que es B al cuadrado. Un ejemplo rápido para poder aplicar esta teoría, simplemente lo desarrollamos, esta de acá que te pide el valor de x, ¿no? Diciendo que es una PG. Entonces simplemente aplicamos, decimos, multiplicamos los extremos y le igualamos al de medio al cuadrado. Desarrollamos esa simple ecuación y nos queda que el valor de x es 8, ¿no? La siguiente teoría es la de creación de fórmulas. Igualmente, ¿no? Si no deseamos únicamente usar el término 1, porque a veces es un poco tedioso, queremos ir de frente al grano, usar cualquier término, ¿sí? Porque en las preguntas saben que no te van a dar siempre término 1, te van a dar diferentes elementos. Entonces hay que saber cómo crear nuestras fórmulas. Para eso vamos a aplicar esta formulita. Nos dice que el subíndice más el exponente va a ser igual al elemento de afuera, ¿no? Un ejemplo rápido aplicativo sería este de acá. Si tenemos el término 20 y un término 8 de una PG, simplemente creamos fórmula y tendríamos esto de acá, que el término 20 es igual al término 8 por
R a la 12. ¿Por qué 12? Porque sería 8 más 12, me quedaría 20, ¿no? Ahí está. La suma de ambos debe dar el de afuera. Listo. Ahora, en la parte de sumatorias, vamos a presentar fórmula por fórmula. En este caso vamos a presentar las fórmulas más básicas, las que son necesarias para desarrollar los ejercicios. Ahora, vamos a tener unas 10 formulitas, de las cuales una por una presentaremos. Cabe resaltar que se pueden deducir más fórmulas, pero en ese caso no son necesarias porque no son muy usuales, pero igual se puede. A ver, tenemos la fórmula primerita, sería la suma de consecutivos. En la más básica, que te dice que la suma de consecutivos sería n por n más 1 sobre 2, que fue dada por Gauss. La segunda fórmula viene a ser la suma de consecutivos, pero al cuadrado, que nos dice que la fórmula es 1 por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La tercera fórmula es la suma de consecutivos al cubo, que simplemente es n por n más 1 sobre 2, todo esto al cuadrado. La siguiente fórmula vendría a ser la suma de los consecutivos emparejados, ¿no? Sería 1 por 2 más 2 por 3 hasta n por n más 1, que la fórmula vendría a ser esta de acá, n por n más 1 por n más 2, y como son 3 elementos sería sobre 3. La siguiente fórmula es parecida, pero en este caso son en tríos. Sería 1 por 2 por 3, 2 por 3 por 4, hasta n por n más 1 por n más 2. Igual que la pregunta, bueno, que la fórmula anterior, simplemente agarras el final, le aumentas 1 y sería en este caso entre 4, ¿no? N por n más 1 por n más 2 por n más 3 sobre 4, ¿no? Ya está. La fórmula 6, tenemos la fórmula de impares. Números impares. Simplemente, ¿qué hacemos? 1 más 3 más 5 más 7 hasta 2n menos 1. Calculamos cuántos términos hay y simplemente la fórmula va a ser n cuadrado, ¿no? La fórmula siguiente va a ser la suma de pares. Tenemos que es 2 más 4 más 6 más 8 hasta 2n. La fórmula es simple, ¿no? Sería n por n más 1. La siguiente fórmula es suma de parejas, pero en forma de inversas. En este caso es muy simple. Simplemente agarramos el último término y le decimos que sería n sobre n más 1. Cabe resaltar que son en forma de consecutivos. La siguiente fórmula va a ser ya no consecutivos, sino que va a ser con una razón constante. Es decir, AB hay una razón, R. BC, razón R. CD, razón R. Hasta el final, XY sería razón R. Y debe estar en cadena, en cadena AB, BC, CD hasta el último, ¿no? Ahora, como tenemos la razón constante cada uno, la fórmula simplemente es 1 sobre R y los límites de las fracciones, ¿no? 1 sobre A menos 1 sobre Y, que simplemente sería 1 sobre A por esta razón, la inicial, la diagonal inicial, y la diagonal final, que es 1 sobre Y, ¿sí? 1 sobre A menos 1 sobre Y, ahí está. Y lo multiplicamos por 1 sobre R, ya está. La última fórmula básica que veremos sería la suma de inversas, pero en tríos, ¿no? Acá sería esta fórmula de acá, 1 sobre 1 por 2 por 3 más 1 sobre 2 por 3 por 4 hasta el último, que sería 1 sobre n por n más 1 por n más 2. Y la fórmula está presentada aquí, una fórmula muy sencilla que es fácil de recordar, ¿no? Ahora, vamos a ver las sumas finitas e infinitas. Ahora, cabe resaltar que estas dos fórmulas de suma finita e infinita son sumatorias únicamente aplicadas para las PG. No se les vaya a ocurrir aplicarlas para otro tipo de progresiones, son únicamente para las PG. Presentamos la fórmula de la suma finita. En la suma finita, como saben, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, requerimos tres elementos. El término 1, la razón y la cantidad de elementos. Y con esos tres elementos aplicamos la fórmula. Ahí está presentada. La siguiente es la fórmula de la suma infinita, ¿sí? Como saben, no tiene fin. Entonces no tendríamos un n, tendríamos simplemente el término 1 y la razón. Y la fórmula será esta de aquí. La suma infinita sería el término 1 sobre 1 menos la razón. Cabe resaltar que esa sumatoria también se llama suma límite. Ahora, la siguiente es la sumatoria lineal, ¿no? La PA. En sumatoria PA, ojo, únicamente va a ser usada para progresiones aritméticas lineales, para ninguna más. ¿Qué nos dice? Que la suma del último más el primero más el último sobre 2 por la cantidad de elementos, esto nos da toda la sumatoria de una progresión aritmética lineal, ¿sí? Primero más el último sobre 2 por n. Ya está. Ahora, la siguiente teoría va a ser la de
recorrido de una pelota. Tenemos acá el recorrido total. Esta fórmula va a ser aplicada para el recorrido total de una pelota. Entonces, a ver, definimos un gráfico clásico que de un edificio se deja caer una pelota, ¿no? Esa pelota va a rebotar y rebotar y rebotar hasta que teóricamente quede en reposo, o sea, va a rebotar hasta el infinito. Entonces, ¿cómo sacar cuánto recorre la pelota hasta que teóricamente quede en reposo? Requerimos dos datos iniciales siempre. Cualquier problema de rebote siempre te va a dar dos datos, el h y la fracción de rebote. La fracción de rebote es la fracción que va a alcanzar la nueva altura, ¿sí? Va a ir rebotando y se va fraccionando. Esta fracción siempre va a ser entre 0 y 1, ¿sí? Ahora, requerimos para la fórmula, necesitamos un elemento a. Ese elemento a va a ser la inversa de la fracción, nada más. Entonces, una vez calculado a, aplicamos la fórmula y tenemos esto de aquí, que el recorrido total hasta que quede en reposo va a ser la altura h multiplicada por el factor que es a más 1 por a menos 1. Y este sería mi recorrido total. Lo siguiente que veremos son las series. En las series se dice que es una sumatoria, pero compactada en una sola simbología, que es tal cual como el sigma. En el sigma, ¿qué necesitamos? Necesitamos tres elementos: el término enésimo, el inicio y el final. Ahora, el inicio y el final son el lugar del término. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me pidiesen el término 5 hasta el 20? Hacemos acá 5 y acá arriba ponemos 20. Ojo, solamente se pone el lugar del término, no se pone el valor, ¿ya? Ojo, solamente el lugar. Entonces, a ver, una vez dicho eso, vamos a ver las formulitas. Las fórmulas básicas son las tres primeras que hemos presentado ya anteriormente, que ahí está. Término 1, la fórmula 1 te dice la suma de consecutivos. Esto de acá, suma de consecutivos al cuadrado y suma de consecutivos al cubo. Ahí están presentadas. Y ojo, las fórmulas son sí, solo sí, aplicadas si la ecuación comienza aquí desde 1, ¿no? Comienza desde 1. Ahora, pasamos a las propiedades, que he tomado en cuenta 4 propiedades, que son las más importantes. Hay más propiedades, sí, pero no son esenciales. Entonces, vamos a hacer la propiedad 1. Propiedad 1, ¿qué te dice? Si tenemos un sigma de A más menos B, tenemos que cada elemento va a estar afectado por el sigma. Sería sigma de A más menos sigma de B. El signo de aquí al medio se va a replicar, sea un elemento, dos elementos, tres elementos, se va a replicar nada más. Si acá es más, acá va a ser más. Si acá es menos, acá va a ser menos. Nada más. La propiedad número 2 te dice, si tenemos una constante, o sea, un valor numérico, ya sea 2, 3, 5, 10, el que deseen, pero es un valor numérico, está multiplicado por una función de n, ya sea n cuadrado, n cubo o una ecuación con n's. Simplemente, ¿qué hacemos? Esta constante pasa a la espalda y queda así, c por el sigma de la función de n, nada más. Ahora, las siguientes dos propiedades se basan de lo mismo. Ambas son aplicadas cuando únicamente tenemos una constante, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la primera, en la de acá, sería comenzando desde 1, nada más. El inicio es 1. Pero en la cuarta propiedad no comienza desde 1, comienza desde un punto M. Entonces, ojo, propiedad 3 comienza desde 1, propiedad 4 comienza desde M. Si comienza desde 1 y tenemos una constante, simplemente multiplicamos C por N, nada más. En la última propiedad, acá tenemos que comienza desde M, sería entonces C por, acá sería N, o sea, final menos inicial M, más 1, ¿sí? Ahí está presentada las propiedades básicas. Con esto vamos a empezar a desarrollar la tanda de ejercicios. Y tenemos el problema número 1. El problema 1 te dice, el cuarto término de una PA es 16 y el décimo término de 28. Hallar el término 50. Ojo, es una PA, entonces podemos aplicar las fórmulas que hemos visto. Entonces, a ver, vamos con la solución. Primero definimos los elementos, ¿no? Tenemos el término 4 que vale 16, el término 10 que vale 28.
Hacemos una creación de una formulita, vamos a crearla una fórmula que involucre a ellos dos. Simplemente creamos y decimos que término 10 es igual a término 4 más 6R. ¿Sí? ¿Por qué 6? Porque sería 4. ¿Cuánto le falta 4? Le falta 6 para completar los 10. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, reemplazamos serías 28 igual a 16 más 6R. Ahora, pasamos a restar y me queda que 12 es igual a 6R. R nos quedaría igual a 2. Ahora, nos pide hallar el término del lugar 50. Para eso podemos aplicar el término 4 o el elemento 10. He tomado en cuenta yo el elemento 10 porque es múltiplo de 10, ¿no? A ver, mucho más sencillo. Término 50 sería igual a término 10 más, ¿cuánto le falta? Le falta 40, o sea, se acuerda 40R. Tenemos ahí creada nuestra fórmula y reemplazamos. Término 10 sería 28 más, acá sería 40 por 2. La razón es 2. Ahora, acá sería 28 más 80, sería una respuesta igual a 108. ¿Sí? Ahí está, respuesta a la pregunta número 1. Pregunta número 2. Nos dice, el término que ocupa el lugar 100 de una PA es 404. El cuarto término es 20. Calcular el primer término. Igualmente, primero definimos cuáles son nuestros elementos que nos están dando. Nos dice, término 100 vale 404. El término 4 vale 20. Creamos una fórmula que involucre a ellos dos. Y nos quedaría que término 100 es igual al término 4 más, ¿cuánto le falta? Le falta 96 para 100, ¿cierto? Sería 96R. Ya está. Reemplazamos y sería 404 igual a 20 más 96R. Pasa a restar y me queda 384 igual a 96R. Pasamos a dividir y R valdría 4. Listo. Ahora, para la siguiente parte nos dice calcular el primer término. Por obvias razones voy a usar el elemento 4. ¿Por qué? Porque es más corto, se hace más corto. Entonces creamos fórmula y sería término 4 igual a término 1 más 3R, ¿no? 1 más 3, 4. Ahí está. Reemplazamos y tenemos que 20 es igual a término 1 más 3 por 4, que es la razón, ¿no? 3 por 4, 12. Pasa a restar y me queda que mi término 1 vendría a ser 8. ¿Sí? Ahí está. Sale 8. La pregunta número 3. La pregunta 3 nos está diciendo, si el tercer término de una progresión aritmética es 11 y el décimo 32, ¿cuál es la suma de los 20 primeros términos de dicha progresión? Como es una PA, simplemente podemos usar la sumatoria PA, ¿no? Pero para eso requerimos el primero, el último y la cantidad. Ahora, para no adelantarme, voy a primero calcular lo que deseo. Tenemos el tercer término que vale 11 y el décimo término que vale 32. ¿Sí? Creamos una fórmula que involucre a ellos dos y tenemos que término 10 es igual a término 3 más 7R, ¿no? 3 más 7, 10. Ahí está. Ahora reemplazamos y nos quedaría que 32 es igual a 11 más 7R. Pasa a restar, quedaría 21 igual a 7R y R valdría 3. Ahora, como R vale 3, tenemos aquí la siguiente, ¿no? Vamos a calcular el término 1. Para eso usamos el término 3, ¿no? Término 3 igual a término 1 más 2R. Ahí está. Ahora, reemplazamos, sería 11 igual a 1, término 1 más 2 por 3, que vale la razón, ¿no? Ahora, pasamos a restar y nos queda que el término 1 vale 5. Ahora, ya tenemos el primer término. ¿Qué nos falta? Nos falta el último término. Para eso vamos a crear, bueno, vamos a reemplazar nuestros valores, los elementos. Ahí está. Elemento 1 sería 5, ¿no? Y vamos sumando más 3, más 3, más 3, ¿no? Más 3, 8, más 3, 11, más 3, 15, 14. Ahí está. 5, 8, 11, 14, ¿no? Ahora, calculamos nuestro término enésimo. Para eso simplemente hacemos la razón multiplicada por n. Ahora, tapas el n, decimos el 3, que es la razón. ¿Cuánto le falta para llegar al primer término? O sea, para 5. ¿Cuánto le falta? Le falta 2, ¿no? Sumarle 2. Por esa razón la sumamos 2.
Si desean, corrobórenlo en los términos. Ahí está, término 1 sería 3 por 1, 3, más 2, 5. Término 2 sería 3 por 2, 6, más 2, 8. El tercero sería 3 por 3, 9, más 2, 11, ¿no? Comprobado. Ahora, una vez comprobado, ya tenemos la fórmula que nos va a dar nuestro elemento final, ¿no? El elemento final va a ser, como quieres, hasta los 20 primeros, vendría a ser que el elemento 20. El elemento 20 sería, término 20, vendría a ser, reemplazando 3 por 20, 60 más 2 sería 62. Una vez teniendo eso, ya tenemos el primer término y el último término, que sería en ese caso aplicando esta fórmula de acá, fórmula de PA, sumatoria de PA, sería 5, término 1, más el último término que vale 62 sobre 2 y le multiplicamos por 20, que es la cantidad de elementos. Ahora operamos rápidamente y eso nos sale 670. ¿Sí? Esa es mi respuesta a la pregunta número 3. Pregunta número 4. En la pregunta 4 nos está diciendo una sumatoria de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado hasta 15 al cuadrado. Aquí una forma sencilla para hacer es el quita y pon. Tenemos ahí nuestra sumatoria inicial y vamos a sumarle y a restarle algo. Le vamos a sumar y justamente esa cantidad, ¿no? 1 cuadrado más cuadrado y le restamos lo mismo para que no afecte. A ver, ahora, una vez hecho eso, vamos a juntar estos elementos, ¿no? El del 3 al cuadrado hasta 15 al cuadrado con el 1 cuadrado más 2 al cuadrado. Juntamos y nos quedaría de esta manera, ¿no? Ahora, vamos a restarle, bueno, vamos a bajar esta de aquí y nos quedaría menos esta cantidad, ¿no? Esto de aquí lo sabemos. De 1 al cuadrado hasta 15 al cuadrado sería suma de consecutivos al cuadrado. Aplicamos fórmula, nos quedaría 15 por 16 por 31 sobre 6. Menos esta cantidad que vale 5, ¿no? Bajamos. Nos quedaría una respuesta de 1235. Ahora, pregunta número 5. En la pregunta 5 nos está diciendo, deja caer una pelota desde la altura de 120 metros. En cada rebote la pelota se eleva un sexto de la altura de la cual cayó la última vez. ¿Qué distancia recorre la pelota hasta quedar en reposo? A ver, primero vamos a ver del gráfico, nos pide el recorrido total, ¿no? Entonces vamos a ver el gráfico y nos queda aquí que tenemos el h, ¿no? Que vale 120 y la fracción de rebote que nos dice que vale un sexto, ¿no? Ahora vamos a calcular primero el elemento A. El elemento A vale la inversa de la fracción, que sería 6, ¿no? Ahora, aplicamos la fórmula de recorrido total, sería la altura h, que es 120, por el factor que era a más 1 sobre a menos 1, que sería 6 más 1 sobre 6 menos 1, ¿no? Operamos y sería 120 por 7 sobre 5. Esto nos da una respuesta de 168, ¿no? 168. Pregunta número 6. La pregunta 6 nos dice, dada la siguiente progresión, nos dice ahí, y nos pide calcular el 26º término. Para el 26º, que es el término del lugar 26, primero vamos a sacar su término n, ¿no? A ver, la primera fila sería entonces más 9, más 13, más 17, más 21. Como no hay razón constante, vamos a una fila más. Sería entonces más 4, más 4, más 4. Aplicamos nuestra diagonal y retrocederemos 1. A ver, acá sería 4, 4, 4. Acá sería 4, ¿no? Ahora, 9 menos 4 sería 5. 10 menos 5 sería 5. Ahora, de abajo hacia arriba sería 2a, a más b, c. Hallamos a, b y c, sería a2, b vale 3 y c vale 5. Reemplazamos en nuestra ecuación, sería 2n cuadrado más 3n más 5. La ponemos más presentable y sería de esa manera. Como nos pide el 26º, simplemente reemplazamos con 26 y nos quedaría una respuesta igual a 1435. Respuesta a mi pregunta número 6. Pregunta número 7. En la pregunta 7 nos está dando esta progresión y nos pide el término del lugar 25, ¿no? A ver, a simple vista se puede ver que es una PA, ¿no?
A ver, ahí tenemos elementos y ponemos la fila. Sería más 3, más 3, más 3. Ahora, como la razón es 3, simplemente el término n va a ser 3n. Ahora, ¿cuánto le falta a la razón para llegar a ser el primer término para 4? Sería le falta 1. Por eso es más 1. Ahora, vamos a reemplazar. Sería término 25, sería igual a 3 por 25 más 1. Que esto me daría un resultado de 76. Ahí está. Esta es mi respuesta a la pregunta número 7. Pregunta número 8. En la pregunta 8 me dice, dada la siguiente progresión, y te pide el 30º término de la progresión. Igualmente, vamos a hacer sus filas, ¿sí? Ahí tenemos elementos. Vamos a hacer la fila 1, que nos dice más 1, más 3, más 5, más 7. Como no hay razón constante, vamos a una fila más, que sería más 2, más 2, más 2, ¿sí? Aplicamos nuestra diagonal y retrocederemos 1. Ahora, acá sería 2, 2, 2, acá sería 2. 1 menos 2 sería negativo 1. 6 menos negativo 1 sería 7. Igual, de abajo hacia arriba sería 2a, a más b y c. Ya está. Calculamos cuánto vale a, b y c. Ahí está. A vale 1, b vale negativo 2 y c vale 7. Reemplazamos en la fórmula y sería 1n cuadrado más negativo 2n más 7. Ya está. La ponemos más presentable y sería ahí n cuadrado menos 2n más 7. Como nos pide el 30º término, simplemente reemplazamos con el 30 y sería una respuesta igual a 847. Esa es mi respuesta a la pregunta número 8. Pregunta número 9. ¿Qué nos está diciendo? Dice hallar e. Ahí nos da e como una multiplicación de parejas, pero comienza desde 21. Ahora, vamos a hacer un artificio pequeño de quita y pon. Ahí tenemos la inicial. Y ahora vamos a sumarle 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, hasta 20 por 21. Pero como le sumamos esto, también le quitamos. Entonces, a ver, de esa manera no afecta a la ecuación. Entonces, vamos a unir esta parte de arribita con la inicial. Y nos quedaría de esta manera, ¿no? 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, hasta 40 por 41. Para que no afecte, bueno, bajamos lo que estamos restando, ¿no? Ya le hemos sumado, ahora le restamos. Ahí está. La primera ecuación ya la sabemos, ¿no? Desde 1 por 2 hasta 2 por 3, 3 por 4, hasta 40 por 41. Eso vendría a ser 40 por 41 por 42 sobre 3. Y la segunda que le restamos sería hasta 20 por 21 por 22 sobre 3, ¿no? Hasta aquí. Operamos y esto nos quedaría una respuesta igual a 19.880. Esa es mi respuesta para la pregunta número 9. Para la pregunta número 10. En la pregunta número 10, ¿qué nos está diciendo? Nos dice, calcule la suma de los 20 primeros términos de una progresión, ¿sí? Cuyos términos son la forma. Me dan el término n, ¿sí? Como pide los 20 primeros, sería desde el término 1 hasta el término 20, ¿no? Ahora, como tenemos ya el término n, simplemente aplicamos el sigma, ¿no? El sigma de el término n desde el primer término hasta el 20º término. Porque nos piden los 20 primeros, ¿no? Desde el primero hasta el 20º término. Simplemente aplicamos propiedades. La primera propiedad que era de separación, ¿no? Aplicamos un sigma para cada uno, para 2n cuadrado y otro para 10n. Siguiente paso, vamos a hacer que los números constantes pasen a la espalda, ¿no? El 2 a la espalda y el 10 a la espalda. Ahí aplicamos y sería, en este caso, 2 por la sumatoria de n cuadrado, ¿sí? De 1 hasta 20, y 10 por la sumatoria de n de 1 hasta 20. A ver, aplicamos ahí. Ojo, aquí hay un pequeñísimo error. Aquí sería 20 por 21, ¿ya? 20 por 21. A ver, ahí está. A ver, simplemente desarrollamos eso de ahí y nos quedaría una respuesta igual a 7840, ¿no? Ahí está desarrollada la pregunta. A ver, siguiente. Vamos con la pregunta número 11. En la pregunta 11 nos está dando esta progresión y nos dice hallar S, ¿no? Nos dan que son 30 sumandos.
A ver, ahora, hacemos una simple, más bien ahí se han ido las partes anteriores, ¿ya? Calculamos las filas y nos quedaría más 6, más 16, más 26. Calculamos una fila más y sería ahí más 10, más 10. La diagonal la aplicamos y retrocedemos uno que, bueno, ya han estado colocadas. Simplemente retrocedemos y sería ahí, a ver, para calcular el punteo, ahí está, más 10, más 10, y acá sería también 10. 6 menos 10 sería negativo 4. 14 menos negativo 4 sería 18. Aplicamos de abajo hacia arriba, sería 2a, a más b, c. Sacamos cuánto vale a, b y c y sería 5, negativo 9 y 18. Sacamos la fórmula y sería 5n cuadrado más negativo 9n más 18. La ponemos más presentable y sería de esta manera. Ahora, vamos a aplicar el sigma, ¿no? Acá he colocado, una vez calculado el término enésimo, pasamos a aplicar sigma para hallar la suma, ¿no? Ahora, nos dice que son 30 sumandos, entonces sumaremos desde el término 1 hasta el 30º término. Para ese caso vamos a aplicar esta de acá, ¿no? Tenemos que, mira, en la anterior tenemos este de aquí, nuestro término n, vamos a aplicarlo en el sigma. En el sigma, recuerden la formulita, ahí está, en el sigma sería desde 1 hasta 30. Ahora, simplemente separamos y sería un sigma para cada uno. Aplicamos acá la propiedad que el 5 pasa atrás, el 9 pasa atrás. Me quedaría de esta manera. Ahora, aplicamos la fórmula para n cuadrados para n, ¿no? Sería así. Sería 5 por 30 por 31 por 61 sobre 6. Menos 9 por, acá sería consecutivos, 30 por 31 sobre 2. Más acá, como comienza desde 1, simplemente multiplicamos 18 por 30, ¿no? Nos quedaría así. Descerremos eso de ahí y nos quedaría 5 por, descerremos esa cantidad y nos queda 9455. La segunda cantidad sería 465 y lo último que solamente le hemos bajado. Multiplicamos, operamos y al final nos queda una respuesta igual a 43.630, ¿no? Pregunta siguiente, pregunta número 12. En la pregunta 12 me están dando esta de acá, ¿no? Nos dice sigma de k cubo menos k cuadrado. Para comenzar a cerrar esta pregunta, simplemente separamos, ¿no? Propiedad 1. Separamos un sigma para cada uno. Ahí está, una sigma para x cubo y otro sigma para el x, para el k cuadrado, ¿no? K cubo, k cuadrado. Simplemente aplicamos fórmula de 1 hasta 10, ¿no? Sería 10 por 11 sobre 2, todo elevado al cuadrado, menos la segunda que sería de sumatoria de elementos al cuadrado. Consecutivos al cuadrado sería 10 por 11 por 21 sobre 6. Listo, ahí está desarrollada la pregunta número 12, ¿no? Y operamos, simplemente sería 2640. Mi respuesta correcta a la pregunta número 12. La pregunta número 13 nos está diciendo determinar el desarrollo de esa sumatoria. En este caso es un poco distinto. ¿Por qué? Porque comienza desde 5, ¿no? Ya no comienza desde 1. Entonces hacemos un pequeño artificio. Como ya saben desarrollar las preguntas comenzando desde 1, vamos a hacerlo un poco más simplificado. En este caso tenemos acá la inicial, ¿no? Tenemos esta inicial. Y como nos dice desde 5 hasta 12, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos, ojo, cuidado con esto, hacemos desde 1 hasta 12 y le quitamos desde 1 hasta 4. Profe, ¿por qué 4 si acá dice 5? Claro, porque como queremos de 5 hasta el 12, no queremos eliminar el 5. O sea, decimos desde el 1 hasta el 12 y eliminamos desde el elemento 1 hasta el elemento 4. Entonces, nos quedaría desde el 5 hasta el 12. Operamos esto de aquí, que ya saben cómo calcularlo. Lo operan y me sale la primera 818 y la segunda nos sale 54. A ver, nos operamos eso de ahí y nos saldría una respuesta igual a 764. Mi respuesta a la pregunta número 13. Pregunta número 14. Nos dice, calcular el valor de S en la siguiente igualdad. Una pregunta de PEAS, ¿no? Muy simple.
Ahí nos dice 1, 4, 7, 10 hasta 58. Nos pide la suma. Para comenzar, para hacer la suma nos requerimos cuántos elementos hay, ¿no? Cuántos elementos hay en esa progresión. ¿Qué haríamos? Simplemente hacemos la razón, sería más 3 más 3 más 3, sería una PA, ¿no? Una PA. Entonces calculamos su término n, que sería 3n y 3. Para 1, ¿qué le hacemos? Le restamos 2. Entonces, para saber cuántos términos hay, porque ya tengo el elemento 1 y el elemento último, ya sabemos cuáles son, vamos a calcular cuántos términos hay. Eso es lo que nos falta. Simplemente esto de aquí lo igualamos al último elemento, ¿sí? Así calculamos cuántos elementos hay en dicha progresión. En ese caso nos saldría entonces 20 elementos, ¿no? Tendríamos 20 elementos en esa progresión. Ahora, ya que tenemos la cantidad de términos, simplemente aplicamos la fórmula de sumatoria PA, que nos decía el primer término más el último sobre 2 por n. Aplicamos y sería 1, ¿sí? Término 1 más 58 sobre 2 y por 20 porque son 20 términos. Desarrollamos eso de ahí y nos quedaría una respuesta de 590, ¿no? Alternativa D. Pregunta siguiente. Pregunta número 15. Nos da esa sumatoria, nos pide calcular todo, ¿no? A ver, para comenzar, sabemos a simple vista, bueno, una forma muy rápida para sacar esta solución. Como requerimos el término n, si sacan cada valor, uno de las filas, le va a faltar, ¿no? Le va a faltar filas, pero uno se da cuenta aquí a simple vista que el 3, ¿qué cosa es? Es 1 al cubo más 2. El 10 es 2 al cubo más 2. El 29 es 3 al cubo más 2. Y así, ¿no? Entonces, mi fórmula n sería n cubo más 2, ¿sí? Ahí está, compruébenlo, me da cada elemento. Entonces, una vez ubicado eso de ahí, sabemos que el último, ¿cuánto es? Sería 10 al cubo más 2. Quiere decir que aquí tenemos 10 elementos, ¿sí? Tenemos ahí 10 elementos. Por esa razón acá decimos término n cubo más 2, sería desde el primer término hasta el décimo término. Estaríamos sumando todos ellos. Simplemente separamos, sería un sigma para el n cuadrado, n cubo, y otro sigma para el 2. Ahí está. Simplemente aplicamos fórmula y sería acá 10 por 11 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Ahora, más, acá sería como comienzas de 1, sería 2 por 10, nada más. Operamos eso de ahí y nos quedaría una respuesta igual a 3045. Pregunta número 16. En la 16 me está diciendo, una pelota de hule cae de la altura de 18 metros y cada vez que rebota hasta una tercera parte. Ya está. La pregunta dice, calcular el espacio total recorrido, como ven, por la pelota hasta que teóricamente quede en reposo. Bacán. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Tenemos nuestro gráfico. Ahí está. Nuestro h nos dan y nuestra fracción de rebote también nos dan. H vale 18 y la fracción de rebote vale 1/3. Calculamos nuestro elemento A, que es la inversa de la fracción, sería 3. Y aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Sería h, que vale 18, por el factor que sería 3 más 1 por 3 menos 1. En este caso nos quedaría de respuesta igual a 18 por 4 entre 2, sería entonces 36. La respuesta de la pregunta sería 36. Pregunta 17. Sería, ahí está, efectuar esa sumatoria, ¿no? ¿Cómo haríamos esa sumatoria rápidamente? Simplemente, a ver, ahí está. Nos dice que son 30 sumandos. Entonces, vamos a operar aquí primero separando esos números de acá. Mira, el 2, el 6, el 12, el 20. Son muy conocidos. El 2 es 1 por 2. El 6 es 2 por 3. El 12 es 3 por 4. El 20 es 4 por 5. Entonces, aquí vamos a hacer de esa manera. Ahí tenemos el 5 sobre 1 por 2. 5 sobre 2 por 3, 5 sobre 3 por 4 y así como son 30 sumandos, el último sería 30 por 31, ¿no? Ahí está. Factorizamos el 5, nos quedaría de esta manera. Y esta fórmula de aquí, esta de acá del corchete, ya sabemos cómo aplicarlo. Simplemente sería, agarrando el último, sería n sobre n más 1.
que era 30 sobre 31. Multiplicamos 5 por 30, que sería 150 sobre 31, ¿no? Alternativa B. Y para acabar esta tanda de ejercicios tenemos la pregunta número 18. En la pregunta 18 nos da este planteamiento. Nos dice, hay el valor de S. Nos dicen 2 por 5, más 3 por 6, más 4 por 7, hasta 11 por 103, ¿no? Ahora, a ver, en la solución de esta pregunta nos está dando esta inicial, ¿no? Le he cambiado de color, ¿para qué? Para que se den cuenta. Los de azul y los de rojo, ¿no? Calculamos dos términos n por separado. Un término n para el azul y un término n para el rojo, ¿no? Entonces, calculamos ahí el término n. Miren, el término n de toda esta progresión, ¿cómo es? El n de azul y el n de rojo, ¿no? A ver, acá sería 2, 3, 4, 5 hasta 100. Su término n vale n más 1, ¿sí? Ahora con el rojo sería 5 más 6 más 7 más 8 más hasta 103, ¿no? Ahora, ese término n sería n más 4, ¿no? N más 4. Ahora, ojo, una recomendación. El término n nunca debe estar multiplicado en factores, ¿sí? Siempre debe estar desarrollado. Entonces, esto me quedaría n cuadrado más 5n más 4. Listo. Entonces, debemos saber cuántos elementos hay. ¿Cuántos elementos habrían? Habría en este caso 99 términos. ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos 2, 3, 4 hasta 100. Obviamente serían 99 términos. Listo. Entonces, aplicamos nuestro sigma. Ahí está. Del término n. Desde el primer elemento hasta el término 99. Listo. Separamos un sigma para cada elemento. Ahí está. Y simplemente aquí vamos a operar, ¿no? Vamos a reemplazar. Acá sería para consecutivos al cuadrado, ¿sí? 99 por 100 por 199 sobre 6. Acá sería 5, ¿cierto? De 5 salió a multiplicar y me quedaría de consecutivos 99 por 100 sobre 2. Ya que como comienza desde 1 sería 4 por 99. Operamos eso de ahí cada uno. Nos quedan estos valores y al sumarlos nos estaría quedando que S es igual a 353.496. Alternativa C. Y bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado con la clase virtual de matemática tema 1, progresiones, series y sumatorias. Muchas gracias.